poco aprieta, dice un dicho, ¿no es cierto? Por lo menos allá en Sudamérica o Centroamérica, un dicho muy popular que invita a no ocuparse en tantas cosas. Era el problema que Marta tenía, ¿no? Es uno de los pasajes que siempre el Señor me vuelve a recordar vez tras vez. Marta, Marta, tan ocupada en tantas cosas, ¿no? Pero María, que se sentaba a los pies del Señor, dice el Señor Jesús mismo, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y es una tendencia, hermanos, humana, porque nosotros los seres humanos estamos inclinados, humanamente hablando, a agradar, a quedar bien. Si se está casado, el apóstol Pablo lo dice, ¿no? El esposo se anda preocupando de agradar a su esposa, y la esposa también se ocupa de agradar a su esposo. Por eso él no se casó, es una de las razones por las que él dijo, no, ¿saben qué? Yo quiero solo agradar al Señor y concentrarme en eso. Es muy extremo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y gracias a Dios por los que nos casamos, pero es una realidad, hermanos, que vivimos los seres humanos. Estamos luchando por agradar en una cultura de rendimiento, donde también tu rendimiento va a ser calificado, si es en la escuela, con buenas calificaciones, si es en el trabajo, quizás con un aumento, un ascenso o por lo menos un reconocimiento, ¿no? Por eso también nos duele cuando nadie nos da las gracias. Hemos hecho un trabajo que nosotros consideramos que fue estupendo, dimos mucho esfuerzo y nadie nos dice ni gracias, menos va a esperar un aumento o algo así uno, ¿no? Pero esa es la realidad nuestra, amados hermanos, y por eso nos cuesta entender lo que es la gracia. Y por eso Pablo dice, esfuércense en la gracia. No es fácil. También el escritor a los Hebreos nos dice que hay que esforzarnos para entrar en el reposo al que el Señor nos ha llamado. Como muchas cosas el Señor nos las modela, leemos en este pasaje que hemos visto de Mateo 11, 25 al 30, la invitación que Jesús nos hace a entrar en su reposo, a venir a Él. Si estás cargado, cansado, es una de las invitaciones más inquietantes del Señor Jesús, porque yo creo que nadie puede evadir esa invitación, absolutamente nadie. O tú estás afanado con muchas cosas, o tú puedes estar hasta deprimido, puedes estar decepcionado porque algo no funcionó, porque las cosas no salieron bien y de todos modos estás cargado, porque no estás alcanzando la medida, no estás rindiendo lo que tú piensas que deberías dar. Entonces te cargas igualmente. Y esta es una invitación que el Señor hace entonces diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. Esta es la séptima característica de nuestra serie de una iglesia saludable. Nos enfocamos en lo importante y vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. El llamado y el modelo de Jesús. ¿Por qué hablo no solo de su llamado, sino también de su modelo? Vamos a ver unas frases acá, pero quiero decirles primero el contexto de este pasaje. Si ustedes leen solo los títulos, algunas Biblias tienen algunos títulos, ¿verdad?, de los versos anteriores, podemos ver de qué está pasando. Primero, en el capítulo 10, muy importante, el Señor envió a los 12 a predicar. Y en el capítulo 11 dice que entonces el Señor, al enviar a los 12 a las diferentes ciudades y aldeas, una tarea que les pudo haber tomado un par de semanas por lo menos, el Señor dice que se queda predicando en las ciudades de los 12. Eso es el capítulo 11. Y primero entonces habla de Juan el Bautista, un personaje muy importante. Eso lo encontramos ahí, pero el contenido del mensaje para las ciudades de los discípulos, que por ejemplo una de esas ciudades importantes es Capernaum, es la ciudad donde el apóstol Pedro ha vivido. También él viene de Bethsaida y esa ciudad está incluida. Es impresionante que el mensaje que el Señor tiene para estas ciudades es un mensaje de juicio, donde Él dice, y este mensaje está ligado al pasaje que estamos leyendo sobre el reposo. En el verso 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida,
porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco y ceniza. Verso 23, y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo. Capernaum era el lugar de residencia del mismo Señor Jesús. Creemos que Él vivía en la casa de Pedro. Hasta el Hades serás hundida, porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. Pero les digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. El lugar de residencia de Jesús, que hasta el día de hoy hay una iglesia que se ha edificado ahí, porque Capernaum, de hecho, las 3 ciudades, curiosamente, fueron destruidas por un terremoto en el siglo VII después de Cristo, y estas 3 ciudades que se mencionan, Corazín, Betsaida y también Capernaum, no fueron más reconstruidas. Y se ha encontrado, los arqueólogos consideran haber encontrado la casa del apóstol Pedro, donde el Señor Jesús también moró. Si alguien un día o ha viajado, tenga la oportunidad de viajar a Israel y va por Galilea, puede ir a visitar la iglesia que hay encima del sitio arqueológico donde está este lugar. Como no era una aldea muy grande, Capernaum, entonces se parece que se ha ubicado por las construcciones que hubieron después del primer siglo, porque era la casa del apóstol Pedro, ¿no? Entonces los cristianos antiguos guardaron ese espacio de manera muy especial y simbólica. Ahora, algo que quizás no percibimos que está pasando acá es al Señor Jesús mismo. ¿Cuál es el resultado de su trabajo? Él fue el que hizo los milagros en estas ciudades. Él fue el que predicó el evangelio en estas ciudades. Y la gente no se arrepintió. Tenemos que entender, es por eso digo el modelo de Jesús. Porque ahora que Él ha enviado a los 12, vemos que el Señor también descansa en un equipo de trabajo, que no quiere hacerlo todo. No funciona eso, querer hacerlo todo, ¿no? Aunque a veces nos sentimos nosotros satisfechos cuando lo hacemos todo. Gracias, hermano Julio, que me ha empezado a ayudar con la cámara. Y ya él mismo se dio cuenta que la cámara a veces no funciona, no quiere la técnica funcionar como quisiéramos. Pero no podemos hacer todo, hermanos. Y por esa razón es necesario que también todos estemos dispuestos a servir juntos en la casa del Señor, en las cosas que el Señor está haciendo. Y cada detalle que nosotros hacemos, por ejemplo, invitar a un ser querido que venga a la iglesia, ya es una contribución muy importante para la obra del Señor. Que tú vengas, que participes, que des, que ores. Hay servicios que no se ven, ¿no es cierto? Hay otros que sí se ven. Y especialmente la gente que nos vemos en el servicio, tenemos que aprender a ser prudentes. Porque a veces quizás podemos llegar a pensar que somos centro de atención de algo y Dios no quiere eso tampoco. Dios quiere que como cuerpo reflejemos la gloria de Cristo Jesús y aprendamos de Él. Así que el contexto de este pasaje es muy impresionante. Entonces vamos a ir a ver unas frases claves que el Señor Jesús nos dice acá. Primero dice, el Padre ha escondido estas cosas de los sabios y entendidos. O le dice Él, te alabo, Padre, ¿no? Porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Se refiere a sus discípulos. Porque Jesús enseñó en las sinagogas, donde estaba la gente que conocía la Biblia, los eruditos, los fariseos, los escribas, y estos no quisieron abrir su corazón. Los niños se refiere a Él, a aquellos que sí creyeron, que son sus discípulos. Pero mire y tome en cuenta usted también que los 12, la mayoría de los 12, quizá exceptuando solo a Mateo, estaban relacionados con Juan el Bautista.
Juan el Bautista fue el que dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, porque los discípulos de Juan el Bautista se estaban yendo detrás de Jesús. Pero Juan el Bautista mismo, que fue el que dio testimonio, que fue el que preparó el camino, dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando la gente le dijo: hey, tus discípulos se están yendo detrás de Jesús, fue donde Él dijo esa hermosa frase: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Qué hermoso, ¿no es cierto? Y Jesús hace uso de estos 12 en los que, se lo voy a decir así, Él casi no trabajó. Y estos son los que está enviando. ¿Qué pasó ahí? El Padre se les reveló a estos que eran como niños, que era gente sin mucho conocimiento de teología, de Biblia. Claro, como judíos ellos tenían conocimiento de las Escrituras, pero no eran los eruditos, como dice acá, los sabios, los entendidos. No eran más bien como niños sencillos. ¿Y quién hace esta obra? El Padre. Y ahí empezamos a ver el poder abrasador de la gracia de Dios. Porque Jesús también va a decir en un momento: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Porque a veces yo escucho testimonios de gente que dice: es que yo como busqué al Señor, por eso lo encontré. Él va a decir más todavía acá. Dice en la siguiente frase: nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y hermanos, es que la revelación es algo que se te da por obsequio, por gracia. Así como Dios puede revelarle la verdad a alguien, se la puede ocultar a otro. A veces yo tengo, bastante problema con gente que no reciben la palabra como del Señor. Y porque yo me pongo a pensar, nosotros estamos aquí dando la palabra en el nombre del Señor. Digo nosotros porque gracias a Dios también no soy el único que predica acá. Pero la palabra la damos en el nombre del Señor Jesucristo, no es nuestra palabra. Nosotros, amados hermanos, somos mensajeros del Señor y procuramos ser fieles a la palabra que nos ha sido encomendada, porque esta es la palabra viva y eficaz que puede transformar tu vida, si Dios en su misericordia te revela su verdad. Pero hay que tener un corazón como niño. Recuerde ese llamado del Señor: sean ustedes como niños, porque los mismos 12 a los que Él está llamando niños acá, les agarra, ¿no?, de discutir quién era el mayor entre ellos. Porque miraban que Pedro se les iba adelantando siempre, ¿no? Y se ponían a discutir: pero ¿quién será el mayor entre nosotros? Y en esos momentos el Señor les da lecciones y les dice que aprendan a ser como niños, que sean sencillos de corazón, porque ellos ya están dándose cuenta, por eso lo siguen al Señor Jesús, que están detrás del Mesías. Por eso Jacobo y Juan, estos dos hermanos, dicen: ay Señor, cuando llegues a tu reino, que yo me siente a tu derecha y mi hermano a tu izquierda, porque ellos ya entendieron. Pero su orgullo les empieza a ganar entonces yo me quiero sentar justo a la derecha del Señor y el otro a la izquierda, porque nosotros somos los hijos del trueno, se llamaban estos, ¿verdad? Parece que el Señor Jesús les puso ese apellido, ese sobrenombre a ellos. Impresionante que de esos tan impulsivos como un trueno sale Juan, el discípulo amado, con un carácter transformado por el caminar con el Señor Jesucristo. Ahora hablo de Juan el apóstol, no Juan el Bautista. Hermanos, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mire cómo es la gracia no te deja lugar para jactarte de nada. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, para que nadie se gloríe. Sí, hasta la vida, amados hermanos, el aliento es una muestra de la gracia de Dios. El problema es que a veces no lo reconocemos, la salud, la capacidad que Dios te ha dado para el trabajo, para lo que tú haces. Gózate más bien en lo que haces. Y descansa en el Señor cuando sientes que todavía no es suficiente. Porque hay un Padre que te creó, que te hizo, que cuando tú haces algo pequeño o grande, oculto o público,
Él se alegra y se goza en ti y contigo. Entonces viene la invitación del Señor y dice: vengan a mí todos los que están fatigados y cansados, y yo los haré descansar. Es decir, los 12 no son todos, nosotros también podemos venir, podemos participar de este reposo, de esta invitación que el Señor nos hace de descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Aprendan de mí, que me gozo por los 12. En estas ciudades he predicado, pero la gente no escucha la palabra. Vaya, en su autoridad el Señor habla una maldición, porque eso es lo que ha hablado: el ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, y de Capernaum, que va a ser tirada hasta el Seol, hasta la tumba. Esas son maldiciones. Él tiene la autoridad de hacer eso, porque a Él se le ha dado el juicio. El Padre le dio a Él el juicio. Nosotros no estamos para andar en eso, ¿no? A nosotros se nos dice: bendigan y no maldigan. Pero bien que a veces se nos sale, ¿verdad? Con la lengüita que tenemos más rápida más rápido, decía un personaje, que un ratón, ¿verdad? Y se nos sale la expresión y decía: ay, se me salió, ¿verdad? ¿Para qué dije eso? No, hermanos, nosotros estamos llamados para bendecir y no para maldecir. Es la autoridad del Señor Jesús que también nos llama para reposar, para descansar en Él. Aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón. Esto ya lo he dicho en alguna ocasión, pero para recordar, la mansedumbre es una palabra impresionante que nos cuesta entenderla en castellano y en otros idiomas también. Sanftmütigkeit, en alemán por lo menos, significa, escuche esto, poder bajo control. Es como la fuerza de un caballo. Un caballo tiene mucha fuerza, pero el caballo es controlado. Toda su fuerza, todo su poder está bajo control. El caballo no deja de ser fuerte porque sea un caballo manso. Si se mete la persona equivocada con él, le va a demostrar. O si lo lleva a la batalla, se va a dar cuenta. El caballo es un animal impresionante, valiente, fuerte. Y de hecho la palabra mansedumbre del griego viene en relación al carácter del caballo, de su fuerza, pero de su mansedumbre. Cuando Jesús está siendo llevado al Calvario, cuando va a ser sacrificado o es arrestado más bien la noche anterior, Pedro no trata de defenderlo con la espada, como quien diciendo: yo, no te preocupes, yo te voy a defender, tengo espada. Y había otro discípulo, según el registro bíblico, que también estaba armado con una espada. Y Jesús le dice: mete tu espada, Pedro. ¿No sabes tú que yo tengo poder para llamar legiones de ángeles para que vengan a... Yo tengo ese poder, pero no lo voy a hacer, porque elijo dar mi vida por ti y tus hermanos, que somos nosotros también. Poder bajo control. Yo soy manso, yo soy humilde de corazón. Y entonces dice: van a hallar descanso para su alma. Y dice después: mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es el que llevan 2 bueyes, ¿no? Lo interesante del yugo es que la gente que conoce ese oficio de también domar a los bueyes o de usarlos para el trabajo, normalmente ponen a un buey experimentado con un novato para enseñarle al novato cómo es el asunto. Y esta es la invitación que el Señor nos está haciendo: vengan, tomen mi yugo, el yugo es mío, tómenlo sobre ustedes, vengan, pónganse a la par mía. Entonces lo que pasa, hermanos, es que a veces nosotros queremos ir bien rápido y el Señor Jesús va a su paso. Él no se queda sentado, Él camina, pero no corre.
Y cuando tú intentas correr te vas a hacer daño porque estás amarrado con ese yugo de madera a Él, cuando tú eliges caminar con Él. Y te vas a dar cuenta que no conviene ir tan rápido si estás con Jesús, si estás caminando con Él, lo que llamamos discipulado, lo que llamamos seguir a Jesús. Ahora, ¿qué tal si un día dices, yo me voy a poner a descansar mejor, ¿verdad? Ya me cansé, estoy hasta deprimido, mejor no voy a hacer nada. También te va a doler porque el Señor va a seguir caminando. Te va a arrastrar prácticamente. Así que seguir a Jesús y llevar su yugo es caminar con Él sin correr, pero también sin sentarse, sino a su paso, aprendiendo constantemente de Él, que es manso y es humilde de corazón. ¿Cómo se ve esto para nosotros como iglesia, como organismo del Señor que funcionamos? Vamos a ver algunos elementos interesantes de nosotros como iglesia del Señor. Primero, y eso aplíquelo también a nivel personal, hacer bien lo fundamental. Como iglesia, los cultos, la consejería, la organización y la administración. A veces en la iglesia nos damos cuenta que tenemos poco personal, entonces es un llamado más claro a decir, concentrémonos en lo que es fundamental y hagámoslo bien. Y lo interesante de las iglesias que se concentran en lo importante, se enfocan en lo importante, es que estos oficios los hacen y los hacen bien. Así que animémonos en ese sentido y participemos. Cuando uno procura hacer tanta cosa, a veces no va a funcionar. Hacer bien lo fundamental. Además, cultos para ocasiones especiales. Ya ven que a veces tenemos tal vez algún cumpleaños de algún hermano que ha cumplido un cumpleaños especial, un aniversario de bodas especial, un entierro, un culto de bautismos que los hemos tenido también. ¿Cómo los hacemos y usamos estos eventos para transmitir el Evangelio? Creo que el culto de bautismos es uno de los cultos más lindos, exactamente, para dar testimonio de lo que el Señor Jesús hace. Entonces ayudan a comprender la vida e invitan a una vida de fe, estos cultos especiales. Pero también, hermanos, en el día a día hay que vivir el Evangelio. La iglesia vive las buenas nuevas ejemplarmente como seguidora de Jesús. Y esta es la parte de llevar el yugo de Jesús. La iglesia, tanto como iglesia, pero también como individuos, que nos hacemos presentes ahí donde tú tienes tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, tu vecindad. Ahí tú estás dando testimonio, siguiendo a Cristo Jesús y sobre todo encarnando, viviendo el mensaje de salvación. Me da mucha tristeza ver a mí a creyentes afligidos, porque justamente el Evangelio es salvación, es esperanza. Yo sé que este mundo está de cabeza y a veces cuando vemos las noticias nuevas de la semana, vemos que amanece más de cabeza todavía. Pero ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Puedes vivir en la paz que el Señor te da? Acuérdate del Señor que cuando los discípulos tenían miedo porque sentían perecer, Él dormía ahí, en la misma barca que estaba azotada por la tormenta. Y les reclama y les dice, ¿por qué tienen tan poca fe ustedes? Creo que les conté una ocasión que sentí que, esa vez sentí que se iba a caer el avión y me he subido en un par de aviones en mi vida. Esa vez sí sentí que se iba a caer el avión. Y el que no llevaba cinturón lo sintió más porque se pegó un cabezazo ahí arriba, ¿verdad? En la paquetera. Pero casi toda la gente pegó un grito y la mujer que iba a la par mía, una gringuita, ¿verdad? Ahí de los Estados Unidos, ya me había contado que venían de un viaje misionero de Guatemala y todo, que eran cristianos, pero la pobre pegó un grito. Lo interesante es que su marido iba a la par de él, bien dormido y no se despertó. Ella y otros pegaron un grito y yo le decía, pero ¿por qué te preocupas si somos hijos de Dios? Si ya sabemos, si nos morimos aquí, ya sabemos a dónde vamos. Es cierto, ¿verdad? A veces.
Tenemos que encarnar lo que predicamos, hermanos. Tenemos vida eterna. Yo sé que es triste la muerte, es dura, pero tenemos que encarnar lo que predicamos. El evangelio no es solo para esta vida. El que cree en un evangelio solo para esta vida, cree como en un evangelio de la prosperidad o algo así. No, hermanos, el evangelio es para la vida eterna y ya podemos comenzar a disfrutar esa bendición y servir con alegría. Y mire esta parte, y abandonar con calma algunas cosas. Y esa es la parte que más nos cuesta a veces. Acuérdese de la última cena de Navidad, María, para no ponérsela tan complicada. Ay, pero falta tal cosa, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si hacemos todavía? Y al final termina corriendo la familia, ¿no? Ay, no compramos tal cosa, y ya se vuelve un asunto de estrés y quizás hasta de discusión. Te dije que compraras los tomates y compraste muy poquitos, o qué sé. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Un banquete especial. Siempre yo creo que hay gente muy diligente que siempre va, todavía podemos agregar, y hermanos, no se acaba el asunto. Disfruten, sirve con alegría y abandona con calma algunas cosas. Debo decir que hay este proverbio tan bello, ¿no? En Proverbios capítulo 31, varios proverbios sobre la mujer virtuosa. Y hace poco, hablando con mi esposa, conocemos algunas hermanas que son, pero una misionera, por ejemplo, allá, que fue compañera nuestra en el seminario, después estudió medicina y estudió una especialidad todavía. Allá está sirviendo en Guatemala, ¿no? Impresionante. Y anda en esto, y anda en aquello, y gloria a Dios por la gente que son tan diligentes, ¿no? Pero yo le decía, bromeando a mi esposa, ¿no? Pensando en esta colega, pero en otros también, mujer súper virtuosa, ¿quién la detendrá? Pensaba yo, ¿no? Inventándome un proverbio, porque hay una canción por ahí, ¿no? Que le gusta a las damas, y bueno, a mí también me ha gustado. Soy invencible, dice, ¿verdad? Soy como un Porsche sin frenos, y en inglés, por cierto. Nadie me puede parar, ¿verdad? Bueno, la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay que tener la limitante que estamos en Cristo, que nos dice: vengan a mí. Así que las hermanas que están luchando por superar a la mujer virtuosa, les animo para que descansen, para que dejen algunas cosas y no se sientan intimidadas, porque cuando uno lee la lista de esa mujer virtuosa, dice: no, hombre, qué bárbara. Vayan a leer Proverbios 31 y van a ver. Se siente chiquito uno, ¿verdad? Con razón hay hermanas que quieren ser súper virtuosas y ya nadie las puede detener. Marta era, por cierto, una de ellas. El que mucho abarca, poco aprieta. Comencé con esa frase. La pregunta: ¿a qué te llama Dios a concentrarte como individuo, como persona? Sabía, hermano, que una gran fuente de paz, al menos para mí, fue saber que hay dones que yo no tengo. Por ejemplo, el don de la música no es mi don. A veces toco la guitarra un par de veces por acá, ¿verdad? Pero ese no es mi don. ¿Y saben qué descanso fue cuando dije: Señor, gracias porque no me diste el don de la música? Sepan que descansé ese día. Y otras cosas que he querido intentar y hasta que dije: no más. ¿En qué te debes concentrar? ¿Qué cosas deberías simplemente dejar de lado? Por cierto, desde que yo le dije al Señor lo de la música, se me acabó un poco la frustración y comencé a disfrutar, tocar la guitarra por lo menos. Aunque sea el par de canciones que me sé, ¿verdad? Y agregar una tercera de vez en cuando. Hay cosas que hay que dejar simplemente en la vida. ¿En qué nos deberíamos concentrar? Ahora la pregunta es, como iglesia, y esto lo vamos a trabajar más tarde,
con los hermanos que nos vamos a quedar. ¿En qué nos deberíamos concentrar como iglesia? ¿Estamos haciendo bien las pocas cosas que hacemos? Evitemos el activismo para impresionar a otros y enfocarnos en agradar a Dios. Es que a veces, hermanos, el activismo lleva esa impronta, ¿no? Queremos dejar una buena impresión, queremos dar una buena imagen a alguien, o qué sé yo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estaba recién con Lucy de novio, ¿no? Quiere uno impresionar a la novia, ¿verdad? Yo quería meter, por ejemplo, un gol ahí en el partido de fútbol. El problema es que era defensa. Un autogol terminé metiendo. Hermano, uno no debe estar luchando tanto por impresionar a la gente. Al final Lucy me amó también, aunque metió un autogol, ¿verdad? Que a otro parece que lo mataron por haber metido un autogol. No, hermanos, hay que enfocarnos en agradar a Dios. Y muchas de las cosas que hacemos para agradar a Dios suceden en el secreto. Nunca van a salir a la luz pública, pero tú sabes que tienes un Dios que ve y que da recompensa. De Jesús se dijo en Marcos 7:37, todo lo ha hecho bien. Y vieron que Jesús no salió a predicar, no fue un predicador internacional. Él no salió de Judea, de Israel. Pero el testimonio fue, todo lo ha hecho bien. A ese Señor quiero seguir. Y ahora quiero darles un pequeño resumen de las 7 características y cómo nos ayuda a entender al Señor Jesús mismo en este proceso. Este párrafo encierra las 7 características que hemos visto y cómo Jesús las vivía. Jesús y las 7 características. Jesús obtenía su fuerza y orientación de la fe. Esa es la primera característica. Él orientó su vida hacia afuera. Estaba enfocado en aquel que todavía no conocía al Señor. La gente quería que Él le siguiera predicando acá, pero Él decía, yo tengo otras ovejas. A veces me complace a mí decir, yo pastoreo otra iglesia por allá. Porque no somos propiedad exclusiva de algo. El Señor nos trajo a ministrar. Incluso a veces la gente que más agradece que uno se acerque a ellos a ministrarles es la gente que ni viene a la iglesia. Pero esa es la tarea del pastor en Cristo Jesús, que es el buen pastor, que nosotros también alcancemos a gente que está sin el Señor. Orientó su vida hacia afuera. También indagaba qué era lo que Dios quería de él. Esa es la tercera característica, entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Durante toda su vida, Jesús se dedicó a transformar vidas individuales y estructuras sociales. Y esa es la cuarta característica, atreverse a innovar y atreverse al cambio. Algunos se atreven a decir que por eso murió. No, Jesús no murió por eso. Jesús no murió por revolucionario. Leí hace poco un post de alguien, sí, es que Jesús era un revolucionario y murió como Martín, por favor. Jesús murió por ti y por mí, porque necesitábamos un redentor, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso murió Jesús, para salvarnos. Y sin embargo, revolucionó muchas cosas y volteó unas mesas ahí en el templo donde le dijo a la gente, ¿ustedes qué les está pasando? Se desviaron completamente del propósito. Mi casa, dijo el Señor, será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en un mercado de gente corrupta. Así que sí, Él hizo eso también, pero su muerte fue para salvarnos a nosotros, para extendernos su gracia. Esa era la cuarta. En la quinta característica es que con sus discípulos Él formó un pequeño grupo que operaba como una comunidad. Nosotros como iglesia hemos de operar también como una comunidad, una hermandad, para servirnos los unos a los otros. La sexta, a través de la forma de cómo Él alcanzaba a los rechazados de su tiempo, creó espacio para todos.
Y cuando Él dice, y todavía hay muchos que están trabajados y cansados, vengan a mí. Y cuando hace su oración sumo sacerdotal en Juan capítulo 17, dice al Padre, y no solo ruego por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estábamos incluidos nosotros en el siglo XXI. ¿Qué les parece? Y los siglos que vengan, si el Señor así lo quiere, también todos esos creyentes que van a aceptar la invitación. Hay espacio, hermanos. ¿Por qué vamos a nosotros rechazar a alguien que está buscando al Señor? ¿Por qué le vamos a poner un obstáculo? Tengamos un corazón abierto, porque hay mucha gente que va a buscar al Señor Jesús. Y quizá vengan por tu testimonio, pero recuérdales que es por el Señor Jesús que estamos aquí, que tú también estás por el Señor Jesús. Así que hay espacio para todos, aún a veces a los rechazados de su tiempo. Allá en Gelsenkirchen tenemos un ministerio que conocí, ¿no? Y se unieron a nosotros, les he contado de gente sin techo. Y por ahí surgió uno que se quiere bautizar, ¿verdad? Digo, wow, el Señor está haciendo la obra. Así que por favor llévenla en oración. Marcos se llama. Que el Señor transforme su vida y que el Señor a algunas de estas personas les ayude a ser libres de vicios que ellos llevan también. Son cargas extras que se han llevado, o quizás en su mente pensando sanarse, pensando en buscar una salida, se enredaron peor en la vida. Hay espacio para todos. La mesa del Señor. Recuerden cuando celebremos la Santa Cena. Celebraba la Santa Cena hace una semana en la Stahlmission y justo el pasaje del mensaje correspondía en Marcos, donde el Señor instituye la Santa Cena. Así que pusimos una mesa así grande para el culto. Y qué raro, las sillas no están así puestas como una iglesia normal, ¿verdad? Sino que todos nos vamos a sentar alrededor de una mesa. Y en el mensaje le recordaba a los hermanos que hay un banquete también de bodas que el Señor hace. Los invitados no quisieron llegar, pusieron pretextos, no, es que yo era el pueblo de Israel. Pero el Señor entonces le dice, vayan entonces a las calles y traigan al que se les ponga enfrente y que vengan al banquete porque no me voy a quedar con toda esta comida, ¿no? Las hermanas que cocinan tan diligente para una fiesta y los invitados no llegan, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar comiendo toda la semana aquí de lo mismo. No tiene que ser, dice el Señor, hay lugar, vengan a la mesa, hay espacio. Y eso es la mesa del Señor también, una invitación abierta. Y el Señor Jesús era así, le dio espacio a toda la gente. Y ya que Él, al final, y esa es nuestra séptima característica que hemos visto hoy, ya que Él buscaba hacer la voluntad del Padre, se concentraba en lo elemental, en lo básico, en lo fundamental. Y una de las cosas que a mí siempre me intriga es cómo el Señor Jesús se concentró en unos pocos. Los estrategas al final tienen que admitir que eso también lo hizo bien, concentrarse en unos pocos, porque tenía tan poco tiempo para impactar al mundo. En 3 años, quizás 3 años y medio, transformó nuestra historia. Lo hizo bien todo, lo hizo estupendo. Hasta el día de hoy nosotros estamos aquí porque Él lo hizo bien, porque Él dijo en la cruz, consumado es. Ya no necesitas esforzarte para venir a la presencia de Dios. No necesitas tener méritos para quedar bien con Dios. Entra en mi reposo. Ven a mí si estás ya fatigado, aunque estés joven o estés viejo. Ven a mí y encontrarás reposo para tu alma. Amado Dios y Padre, gracias por el ejemplo de Jesús. Gracias porque Él nos enseñó a ser humanos. A veces nosotros queremos hacer tantas cosas, Señor.
y nos damos cuenta de nuestras propias limitaciones, de la fatiga en la que caemos. Ayúdanos a descansar en ti, Señor, a buscar tu rostro, a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, como iglesia, pero también como individuos. Yo ruego, Señor, por mis hermanos, tanto jóvenes como mayores, e incluso los niños que ya viven estresados, Señor. Qué sociedad más trastornada en la que vivimos, que ni un niño ya puede disfrutar de su infancia, que ya tienen un calendario de tareas, de programa, y casi le prohibimos ser niños. Y si no se comportan como deben, los etiquetamos con estupideces. Perdónanos, Señor. Más bien deberíamos aprender de los niños, a ser sencillos, a ser agradecidos, a ser alegres por las cosas, hasta las pequeñas, y no estar corriendo detrás del viento, como decía Salomón, que todo lo experimentó, todo lo probó, y dijo, pues, tonterías es andar corriendo detrás del viento. Ayúdanos, Señor, a ser humildes de corazón, aprender de nuestro Señor Jesús, que nos invita a ir a su lado. Ayúdanos a tener el coraje para hacerlo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, después del culto nos quedamos después